Estamos hablando de personas que hablan contra la inmigración, que son ellos mismos hijos de inmigrantes. Y los cuatro candidatos, que tienen este discurso anti-inmigración terrible, al punto de mencionar que los niños de inmigrantes irregulares no sean aceptados en la escuela. ¿Qué apellidos tienen? Cast, Matei, Kaiser, Parisi. Son apellidos muy criollos eso. Ciertamente no son mapuches y tampoco son de origen español. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que hablan contra la inmigración, que son ellos mismos hijos de inmigrantes. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 31 de octubre de 2025, episodio 73 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía como medio independiente. En la plataforma que uses, pincha el pulgar hacia arriba dando like o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Además, comenta, suscríbete y obviamente comparte. Así seguimos desarrollando este proyecto alternativo a la prensa corporativa. Se acabó octubre, llegó noviembre y aquí están las elecciones en poco más de 2 semanas. Vamos con la edición 73 del podcast. Hoy hablamos de la rotería y la lucha de clases en esta edición de Halloween del podcast. Llegó para quedarse el roteo en la política chilena. La descarnada lucha de clases que la derecha lleva adelante se demuestra en la forma del discurso político que se transforma en un discurso de clases. Voz que siempre ha estado presente en nuestra política, pero que se ha mantenido restringida o guardada en la comunicación política. Estábamos usando un lenguaje más bien simbólico, como lo llama el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que en pocas palabras, desde el discurso simbólico, reflejaba la lucha de clases desde otra óptica. Es decir, el que sustenta el capital simbólico logra imponer su discurso político en la sociedad. La lucha de clases, según la lectura que se le hace a Bourdieu, es que la lucha se transforma en la lucha por el poder simbólico. En otras palabras, la lucha de clases en el mundo neoliberal desaparece. Desde la imposición del neoliberalismo en la sociedad, que la lucha de clases para el mundo neoliberal dominante ocurre la muerte de la lucha de clases. Claro, obviamente no ha muerto, ya que las estructuras de poder en toda sociedad se sigue dando en la misma dicotomía capital-trabajo. En otras palabras, la sociedad se organiza en base de quién ostenta el capital. ¿Quién es el dueño del capital? Es el dueño de los medios de producción. Y como tal, organiza la sociedad como mejor le convenga. Quienes solo dependen del trabajo estamos obligados a vender nuestra fuerza laboral, sea física o intelectual, al capital dominante. Y ese capital dominante es el empresariado chileno. Ellos, según nuestra constitución política, organizan la sociedad según mejor lo estimen. Y corresponderá al Estado asegurar lo que pueda para que se cumpla sin impedimento alguno. En otras palabras, el capital dominante determina
las relaciones sociales y organiza la sociedad como mejor determina. Y nosotros, los prestadores de trabajo, debemos adecuar nuestras vidas laborales al designio del poder dominante. Hay entonces la dicotomía capital-trabajo. Por lo tanto, lo que hace Pierre Bourdieu es explicarlo lo mismo, pero desde la sociología, en la lucha por la captura del poder simbólico. Entonces, quien ostenta el poder simbólico tiene el capital simbólico del discurso dominante. La lucha de clases se da entonces en la lucha de ideas para captar o capturar ese poder simbólico. Ese poder simbólico, por lo tanto, entrega lo que Bourdieu llama capital social. Y hoy ese capital social está en disputa, pero la derecha está desatada buscando imponer su discurso dominante, roteando al resto de la sociedad. Rotear, en el chileno básico, es la figura del habla donde el capital dominante del poder del capital, patrón de fondo, impone sobre quienes no tienen nada y somos los andrajosos, que gracias a la venia de ellos sobrevivimos. Por tanto, cuando el jefe de la campaña presidencial de la UDI, Evelyn Matei, el ex diputado RN, Diego Paulsen Kerr, se refiere a los otros como los atorrantes, está roteando. En estricto rigor, se refirió al gobierno del presidente Gabriel Boric como unos atorrantes, es decir, esos encumbrados que llegaron al gobierno sin merecerlo. Los atorrantes son todos aquellos que no son gente como uno, o los GCU, gente como uno. Según la óptica de clase de Diego Paulsen Kerr, la élite dominante buscando imponer no solo el discurso simbólico de Bourdieu en la lucha por el capital social dominante. Nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes que no ha sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos, que los tiene hoy día pagando más cuentas de luz o cuentas de luz más altas. Tenemos un ministro acusado constitucionalmente, tenemos a ministros que han renunciado para no hacer su pega. Yo creo que esa es la que nosotros le aseguramos a todos los chilenos. No tengo ninguna duda que este gobierno quiere que pase José Antonio a segunda vuelta porque ven mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta. Es decir, esos encumbrados que llegaron al gobierno sin merecerlos. Quien de seguro respaldó a Paulsen plenamente es la candidata UDI de Chile Vamos, Evelyn Matei. Para la germana Matei, en vez de distanciarse del discurso de clase de Paulsen y ese que rotea al otro, respaldó a su jefe de campaña. Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña, totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita. Así que él ha dicho lo que ha dicho. Yo creo que los chilenos tienen bien formada la opinión de cómo ha sido el comportamiento de este gobierno. Todo el mundo ha visto los problemas graves que han habido en reconstrucción, en cuentas de la luz, en listas de espera. Así que podremos tener algún tipo de diferencia en los términos a usar, pero los chilenos tienen como bastante formada su opinión respecto de este gobierno. Pero comparte el calificativo, desde el gobierno lo han señalado que es una... Como yo le dije, yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña y al mismo tiempo he prometido portarme muy bien. ¿Se dieron cuenta del carraspeo al inicio de su declaración? Por favor, pongan atención al carraspeo, a eso. Lo pongo de nuevo para que lo escuchen y pongan atención a cada vez que hay... Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña, totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita. Así que... ¿Escucharon?
Bueno, ese carraspeo en el análisis del mundo de las comunicaciones significa que el discurso es mentira o que está nerviosa y no encuentra las palabras. Desde la perspectiva, desde el mundo de las comunicaciones, ella sí conoce las palabras, pero Matei, la germana, está mintiendo. Escuchen la cuña completa de Matei. Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña, totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita. Así que él ha dicho lo que ha dicho. Yo creo que los chilenos tienen bien formada la opinión de cómo ha sido el comportamiento de este gobierno. Todo el mundo ha visto los problemas graves que han habido en reconstrucción, en cuentas de la luz, en listas de espera. Así que podremos tener algún tipo de diferencia en los términos a usar, pero los chilenos tienen como bastante formada su opinión respecto de este gobierno. Pero comparte el calificativo, desde el gobierno lo han señalado que es una... Como yo le dije, yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña y al mismo tiempo he prometido portarme muy bien. Matei miente y lo asevera al final cuando sus propias palabras lo delatan. Ella dice que prometió portarse bien, es decir, que concuerda plenamente con Paulsen, su jefe de campaña, cuyo apellido es de origen germano-escandinavo y recibe el pleno apoyo de la germana Matei. Matei miente y se nota. Además, esa risita cómplice de esa persona que sabe que miente y todos a su alrededor saben que está mintiendo. Y que para el mundo exterior el mensaje es resguardar la compostura. Por otro lado, el coordinador de comunicaciones del republicano José Antonio Kast, el germano Kast, Cristian Valenzuela, quien es el coordinador de comunicaciones, abogado de la Universidad Católica de Chile, llama a los funcionarios públicos como parásitos. Es decir, el carabinero de a pie, el soldado profesional, el médico de un CESFAM, la funcionaria del registro civil, la abogada de la Contraloría. Son parásitos del Estado para los republicanos. La derecha, por si no se han dado cuenta, está en la desatada lucha de clases para recuperar prebendas y privilegios. Desde el gobierno, la vocera, la ministra Camila Vallejo, dijo que no deja de sorprender el discurso de la derecha chilena en conversación con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio. Creo que, felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral, porque uno se hace una pregunta, ¿no? Como, ¿esta es la forma de gobernar que ofrecen al país? Unos tratando a los que no son de su clase de atorrante, otros tratando a los funcionarios públicos de parásitos. Yo me preocupa que este sea el nivel de debate, porque más allá de las performances electorales que se tienen para pegar con cuñas, ¿no? Para pegar con titulares, creo que todo siempre tiene un límite, ¿no? Y a veces se logra sobrepasar los límites más bajos del debate político. Y aquí yo creo que lo sobrepasaron. Es lamentable, es lo que uno esperaría que se discuta en función de las ideas, que haya debate en torno a las propuestas de país, pero no en torno a la descalificación y menos de este tipo, ¿no? Más allá de la connotación clasista y todo eso, el nivel tan bajo al que se ha llegado. ¿Y le sorprendió que la candidata hubiera respaldado a su jefe de campaña? Porque la frase la dijo Diego Paulsen, digamos. Bueno, es que más allá de la candidatura, entiendo que viene del comando y eso involucra a todo su equipo, ¿no? Es la lucha de clases en el campo del discurso dominante. La derecha política en su más absoluta y descarnada realidad, perdiendo toda vergüenza para dejar de lado el discurso compuesto por el archirrecontraconocido discurso del patrón de fondo. Ese
que salía a caballo al palomeo de los inquilinos que se arrancaba hasta no más de hace 50 años atrás, incluso después de la reforma agraria, con las matanzas de campesinos post-golpe militar. Entonces, volviendo al sociólogo francés Pierre Bourdieu, el poder simbólico que hoy ostenta el presidente de la República, Gabriel Boric, está en disputa en las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre. Ese poder se lucha desde la derecha con el ya conocido discurso de clase, ese del rodear a todos aquellos que no son como uno, o los GCU, gente como uno. Para la derecha chilena, ni Boric, ni el Frente Amplio, ni menos los comunistas, que son parte de la alianza de gobierno, son merecedores de respeto. Son, por lo tanto, rodeados. Los socialistas son tolerables, porque es un partido histórico y sus dirigentes y militantes cruzan todas las estructuras societarias del anclaje estructural de clases del país. Entonces, el capital social es lo que buscan recuperar con el conocido discurso de clase. Ese que solo ellos pueden emplear, ya que si la izquierda habla de clases, entonces ellos llaman que hay una lucha, hay una guerra, hay odiosidades de clase. Pero la derecha puede derrotear. La derecha puede darse el gusto del discurso de clase, ya que ellos no están en guerra. Buscan solamente recuperar sus prebendas y privilegios que ven cuestionados y en peligro, en particular tras el estallido social del octubre del año 2019 y tras la primera convención constituyente fallida. Hoy estamos en una avanzada oligárquica que mediante un discurso extremo de violencia simbólica piensa recuperar el control absoluto de la sociedad. Vamos a la pausa y regresemos con más en esta edición 73 del podcast, la edición de Halloween, All Hallows Eve. De regreso en el podcast, Jorge Garretón con ustedes. Los invito a dar like, compartir y comentar para seguir desarrollando esta propuesta mediática. José Antonio Cast Rist, Johannes Kaiser von Barens von Hohenhagen, Evelyn Matei Fornet, Franco Parisi Fernández. Por alguna razón odian a los emigrantes que han llegado a Chile en la última oleada, particularmente de venezolanos, colombianos y haitianos. Bueno, nosotros los chilenos también tenemos una relación muy tirante con esta última oleada migrante que ingresó al país de forma irregular por pasos fronterizos desde Bolivia a Chile sin control alguno. Se desbordó nuestra frontera tal como Estados Unidos venía experimentando la migración irregular. Chile la experimentó post pandemia y en particular tras el debacle de Venezuela como nación. Pero llama la atención que sean los germanos Cast, Kaiser, Matei y el Tano Parisi que odien a los migrantes. ¿Qué tal de los Soto, Pérez, Sánchez, González, Muñoz, Rojas, Contreras, Silva y un largo etcétera, etcétera, etcétera? No existe un odio parido hacia los migrantes. Más bien, queremos orden, queremos tranquilidad y paz. Que el problema migratorio sea resuelto y el que llegue que venga a aportar y que no sea un delincuente
como ocurrió con esa masiva migración venezolana. Los germanos y el Tano no tienen apellidos como Antilev, Catrileo, Millamán, Necul, Huenchumán, Ancaleo y un largo etcétera. Entonces, ¿por qué odian a los migrantes? Esa misma pregunta se la hace el doctor en economía, profesor de la USACH, la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner. Estamos hablando de personas que hablan contra la inmigración, que son ellos mismos hijos de inmigrantes. Y los cuatro candidatos, que tienen este discurso anti-inmigración terrible, al punto de mencionar que los niños de inmigrantes irregulares no sean aceptados en la escuela. ¿Qué apellidos tienen? Cast, Matei, Kaiser, Parisi. Son apellidos muy criollos, eso. Ciertamente no son mapuches y tampoco son de origen español. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que hablan contra la inmigración, que son ellos mismos hijos de inmigrantes. Y el caso que me parece más notable es el de José Antonio Kast. Él tiene esta cosa odiosísima contra los extranjeros, contra la inmigración irregular, pero resulta que su padre, no un pariente, su padre, llegó a Chile con documentos falsos, con otro nombre. Entró ilegal a Chile. O sea, usando la terminología de él, sería un ilegal. O sea, es que en este caso está la inmigración irregular, pero esto es ilegal porque es con documentos falsos y arrancando de la justicia alemana. Es curioso. El padre de Kast ingresó con documentos e identidad falsa y aquí se quedó. Construyó familia. Uno fue ministro del dictador Augusto Pinochet, Miguel Kast. Obviamente conocemos más a José Antonio Kast Rist, su padre y su madre, migrantes alemanes que llegaron al país, a Chile, post Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué odian a los migrantes? Puedo decir, en base a mi experiencia propia de más de 30 años de vida en Canadá, que el último que llega quiere cerrar la puerta y expulsar al otro, al nuevo. El que llegó último quiere demostrar, Kast, Kaiser, Matei, Parisi, que son más patriotas, que son más chilenos que nosotros los chilenos de varias generaciones, o que son de ascendencia mapuche. Quieren demostrar que son mucho más chilenos, mucho más patriotas que nosotros. Pero en el fondo usan el miedo de la migración para hacer campaña de odio contra el otro. El otro, el más débil, que requiere ayuda o apoyo. Eso que el chileno medio, ese de la población, se lo da sin problemas, siempre y cuando retribuya a construir un mejor país. Pero los germanos, Kast, Kaiser y Matei, junto al Tano Parisi, quieren tapear la puerta y cerrarla para dejarla para que nadie más ingrese. Porque así quizás demuestran que son más patriotas que nosotros, más chilenos que nosotros, los de siempre. Da para pensar. Ponemos fin a este episodio 73 del podcast. Soy Jorge Garretón. Desde la plataforma que uses, da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo, opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas semanales de 3 minutos, con notas relevantes de la política y economía del país. Visítanos como podcast Más 569, que además se distribuye en shorts de YouTube. Que tengan una buena noche de brujas este Halloween, o como decimos en inglés, All Hallows Eve, o la noche más sangrada y limpiadora de todos. Nos vemos en noviembre. Que tengan un muy buen fin de semana largo. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón.
La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.